pues empezamos como siempre las medidas que tenemos que tomar para evitar el COVID. Eso ya lo sabemos, a la distancia, gel, eso ya lo sabemos. Pasamos a la siguiente. Esa de no consumir alimentos y bebidas, pues es difícil, ¿no? Porque son muchas las cosas que estamos haciendo. Bueno, nuestra agenda de trabajo son no son tres, ¿sí? Bueno, ahí dice que dos. En la primera, nuestro espacio de decisión para que todas y todos aprendan un plan de atención que responda a las necesidades identificadas en la elaboración diagnóstica. Esta parte de ya se las venía diciendo a mis compañeros en las fases anteriores. Aquí se va a retomar esos resultados que nos arrojaron nuestros diagnósticos que hicimos de la manera más completa posible. Ya con esos resultados que tenemos, vamos a hacer un plan en el que vamos, ya una vez que identificamos quiénes son los niños que están pues súper bien, que nosotros sabemos que después de la pandemia es raro tener un grupo que esté muy bien. Siempre vamos a tener, se calcula que hay un rezago de aproximadamente 2 años. Entonces, pues, todos los grupos van a requerir medidas compensatorias, las cuales se van a tomar a través de este diagnóstico. Teniendo este diagnóstico, vamos a partir de quiénes son los niños que requieren más atención, quiénes son los niños que por decir algo están prácticamente bien, cuáles son los contenidos que vamos a abordar, cómo los vamos a abordar, y pues se tiene también muy claro que antes hacíamos estas medidas compensatorias al inicio del ciclo escolar, pues ahora podemos hacer un plan de tal manera que todo el ciclo escolar estemos pues nivelando al grupo, porque sabemos que tienen un rezago de 2 años. En el siguiente es nuestro espacio de formación, transitando hacia los campos formativos. Bueno, pues en teoría todo esto se va a ir asimilando de manera gradual, así que no se espanten. Pues nos dicen que no hay nada nuevo bajo el sol, es muy parecido a lo que pues ya hemos trabajado, y pues no pasa nada, ¿no? Porque además dicen que pasa de manera real, ¿no? ¿Pasamos? El propósito, ¿me ayudas, Lili? Sí, con el primero. Que las maestras y los maestros reconozcan la importancia de contar con un plan de atención que les permita recuperar y consolidar los aprendizajes prioritarios en sus estudiantes. Bueno, pues eso es lo que ya les había comentado, y sabemos pues que es algo que se tiene que hacer. Tienen un rezago más o menos de 2 años, y pues es importante reconocer qué es lo cuáles son los elementos de rezago, y bueno, pues hacer un plan precisamente para tratar de superarlo lo mejor posible, ¿no? ¿Me ayudas con el siguiente aspecto? Pues me quiero sobre las necesidades del currículo organizado en campos formativos específicos para docentes. Bueno, aquí también esta parte es importante, ¿no? Y es ir conociendo el currículum, es ir conociendo este nuevo vocabulario que de algún modo cambian las palabras, pero es algo que venimos haciendo, así que yo creo que esta parte es muy importante, ¿no? Tranquilizar a sus docentes, no hay nada nuevo, porque las fases nosotros las llamábamos ciclos, ¿no? Entonces, pues no pasa nada, esto se ha venido trabajando, esta transversalidad ya la habíamos trabajado también hace unos años. Entonces, pues cambian, digamos, el modo, la forma, pero nuestro quehacer docente, pues no cambia, ¿no? A lo mejor ahora ser más reflexivos, ser más analíticos, o ser más contundentes, ¿no? Tener resultados más específicos, pero realmente nuestro trabajo, pues, no va a variar, ¿no? Bueno, los materiales van a ser cuando papel, colores y pluma. Estas son alternativas porque, por ejemplo, hay escuelas en las que yo creo que hay maestras que son muy hábiles a nivel computadora. Por ejemplo, usted tiene a él, tiene a personas muy jóvenes que son muy buenas en la computadora, entonces a lo mejor ellas no requieren hojas, papel, colores y pluma, sino dicen, bueno, pues lo hacemos en presentación de PowerPoint, ¿no? Y les va a quedar bien genial. Y yo creo que pues ustedes tienen toda la apertura del mundo para hacerlo como ustedes consideren conveniente, ¿no? De acuerdo a sus recursos, de acuerdo a sus habilidades. ¿Pasamos al siguiente? Los productos esperados aquí son 5. El primero es que esta sesión es de mucha reflexión. Criterios para elaborar el plan de atención para este ciclo escolar de manera colegiada, ya que ustedes determinaron cómo se hizo o qué elementos va a tener el diagnóstico, pues ya una vez teniendo esos resultados, ahora sí, ¿qué criterios vamos a tomar en cuenta para elaborar esas medidas compensatorias para nivelar a, pues, realmente a todos los grupos? Y
va a haber chicos que van a requerir una mayor atención, precisamente. ¿Qué se va a hacer con el resto del grupo que está prácticamente bien? ¿O qué se va a hacer con los chicos que requieren un montón de atención? Porque aunque van en quinto o van en sexto, pues no tienen consolidada proceso de lectoescritura, no tienen consolidadas operaciones básicas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas medidas compensatorias? Que además podemos utilizarlas a lo largo de toda el ciclo escolar, ¿no? Eso se hace de manera colegiada, ver qué elementos y cómo se va a abordar, ¿no? El siguiente es una tira cómica o historieta, mi vida como estudiante y las asignaturas. También yo ahí, pues espero que tienen toda la apertura de hacerlo, no necesariamente en tira cómica, porque eso les absorbería mucho tiempo de la junta de consejo, pero a lo mejor a ustedes se les ocurre, pues no sé, de otra manera, como yo les decía, buscar imágenes en la computadora, ir armando, no sé, un tipo de presentación de PowerPoint. Un cartel o tal que se traigan recortes y con eso armar alguna situación. Entonces tiene toda la apertura de no hacer historieta y darle un giro, pero siempre el tema se va a hacer la vida que ustedes tuvieron en la escuela, ¿no? ¿Cómo se veían ustedes dentro de la escuela? La siguiente es reflexiones sobre los campos formativos. Precisamente como estamos conociéndolo, es hacer este análisis, qué importancia tienen, pues precisamente para que los maestros vayan dominando, se vayan familiarizando con esta currícula que es nueva, tiene una nueva organización, ¿no? La siguiente es la reflexión y organización curricular por asignatura y por campos formativos. Es lo que les digo, se va a tener que hacer mucho análisis en la diferencia que había con el plan anterior y con este que apenas se está introduciendo. El siguiente es esquema, mis ideas y sentimientos ante el plan y programa de estudios de educación básica 2022. Es lo que yo les digo, sus maestros obvio van a estar un poco, todo cambio genera crisis. Entonces, yo creo que va a ser muy normal que sus profesores tengan pues cierta incertidumbre porque es algo que todavía no está tan bien definido. Entonces, yo creo que es muy importante que ustedes transmitan esa seguridad de calma, lo sabes hacer, no vas a hacer algo diferente a lo que estás haciendo, en el sentido que eres un profesional de la educación, vas a seguir siendo un profesional de la educación, estás preparado, van a cambiar algunas formas de hacerlo, pero yo creo que están perfectamente capacitados para lograrlo, ¿no? Empezamos. Bueno, el primer momento es nuestro espacio de decisión para que todos, todas y todos aprendan un plan de atención que responda a las necesidades identificadas en la evaluación diagnóstica. Pues aquí es lo que yo les decía previamente, ¿no? Ya teniendo todos los elementos que nos arrojaron, los diferentes elementos que utilizamos para este diagnóstico, bueno, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Ya conociendo al grupo que están recibiendo cada docente, ya sabiendo cuáles son los conocimientos que urge aprender, sin importar el grado, porque yo les comentaba, vamos a encontrar niños de sexto, grupos de sexto, que a lo mejor van a necesitar abordar contenidos incluso de primero. En todas las escuelas yo creo que tenemos niños en quinto y sexto que no nos había pasado antes, a lo mejor algún niño que tenía alguna situación especial, ¿no? Pero no nos había pasado antes que varios niños de quinto, de sexto no tenían consolidado la lectoescritura. Yo creo que no nos había pasado, bueno, ahora qué está pasando. Y entonces tenemos que tener muy claro cómo vamos a ayudar a estos chicos, cómo vamos a rescatar, no a un grupo, no a unos niños, sino pues a todos los grupos de la escuela. Toma de decisión a partir de datos. Bueno, aquí nos proponen que revisemos el análisis que hizo una maestra. Yo les sugiero que aquí se haga una revisión, pues digamos, muy rápida, porque sí está un poco extenso y ustedes pues tienen, a lo mejor por decir algo, analizar un caso más real, más cercano a ustedes, ¿no? Si ya tienen algunos elementos que los tienen, como dice el profesor Gregorio, ya tienen CISAT, ya tienen las fichas descriptivas, eso que ya tienen, pues empezar a lo mejor entre todos a estructurar los elementos que va a tener su diagnóstico. ¿Qué más les haría falta para enriquecer un diagnóstico y que sea un instrumento que de verdad nos sirva y nos apoye para lograr esto que tenemos de hacer un plan que sirva para nuestros alumnos? Pasamos a la siguiente. Bueno, a partir de la lectura del anexo, compartan sus opiniones sobre el ejercicio que realizó la maestra y reflexionen con base en las siguientes preguntas. ¿Por qué creen que la maestra hizo un análisis tan detallado
de los resultados del diagnóstico, consideran que una calificación o puntaje es suficiente para identificar las necesidades de sus estudiantes. ¿Qué tipo de información obtuvo? ¿Sí creen ustedes que es importante un diagnóstico muy detallado? Sí. Sí, claro, ¿verdad? Lo mencionábamos hace rato, que eso nos sirve a nosotros, nos brinda precisamente para tener elementos no solo con los papás, sino con las autoridades, incluso con otros compañeros, ¿no? Porque a mí me ha pasado que hay compañeros que dicen, pero si Juanito era súper excelente conmigo, pero recuerden que los niños, este niño que era excelente contigo, le pudieron haber pasado determinadas situaciones y contigo funcionar diferente, ¿no? Incluso hasta por empatía, ¿no? Es que no podemos concretar en el diagnóstico de aprendizaje. Tendríamos que ver la parte sociofamiliar para poder comprender por qué ese niño está muy bueno contigo y ya no es bueno con el otro. Así es, o sea. Y no tiene nada que ver nada con los aprendizajes, sino en la parte familiar. A lo mejor hubo un divorcio, a lo mejor una pérdida, un duelo por la pérdida de un familiar. Entonces, todo eso es bien importante para considerarlo en el diagnóstico. Incluso tan simple como su propio desarrollo, ¿no? Hay niños que en cuarto son increíbles, porque aquí no nos ha pasado que tuvimos niños en cuarto y pasan a quinto y se vuelven espantosos. Si es el mismo niño, eres la misma maestra, y sin embargo, ese entrar a la pubertad o ese empezar a desarrollarse a lo mejor antes, lo vuelve diferente a como tú lo tenías catalogado. Y eres la misma maestra, es la misma escuela, ¿no? Y simple y sencillamente ellos, en ese desarrollo, pues simple y sencillamente no responden igual, ¿no? ¿Sí? Tengo el caso de un niño que era muy respetuoso, muy propio, y ahora que regresó de estar en su casa, ya era muy grosero. Y un día platicando con él, tranquilamente, decía, pues tu mamá no es lo que pasa igual, ¿de dónde aprendes tantas groserías? Me dijo que en los videojuegos, en los videos que ven, se dicen un montón de groserías. Entonces eso también cambia, ¿no? La conducta de los niños. Y es parte de ese diagnóstico. No, y muchos juegos, por ejemplo, son en línea también. Y entonces estás jugando con personas que no sabes ni qué edad tienen, ni qué sexo tienen. Y digamos, la dinámica del juego es, pues si te mató, ni modo que le digas, ay, obvio, si te mató, te golpeó, obstaculizó tu juego, pues le vas a hacer hasta lo de que se va a morir. O sea, es parte del juego, ¿no? Y muchos papás pues dicen, está jugando, nada más le voy a dar chance de que juegue media hora. Y le condicionas el tiempo, pero tú no sabes con qué personas está jugando, ni de qué edad, ni de qué contexto, ni de qué nivel cultural o qué valores tienen, ¿no? O sea, tú lo ves jugando y ya. Entonces sí es verdad lo que usted dice, profesor. Es para lo decía, ¿no? Estos matrimonios que se rompieron, que se destruyeron, que se agreden y ahora los papás, todo eso cambia. Y aunque es muy inteligente, lo que pasa es que la parte social está dañando. Claro. Y ellos finalmente son niños, ¿no? Sí, como adulto a veces enfrentar ciertas situaciones nos cuesta trabajo, que las entendemos, que las ves con toda la lógica. A lo mejor tienes el recurso de decir, no me siento bien y busco ayuda, ¿no? Busco a lo mejor, no sé, un tanatólogo, busco un psicólogo, o busco, de acuerdo a tus creencias, a lo mejor hasta un grupo, ¿no? Pero a veces como ellos como niños no tienen esos recursos, ¿no? ¿Me ayuda, profesor José, a leer esta? Claro, a partir de la lectura del anexo, compartan sus opiniones sobre el ejercicio que realizó la maestra y reflexionen con base en las siguientes preguntas. ¿De qué manera utilizó la información del diagnóstico de la maestra? ¿Qué decisiones tomó? ¿Qué decisiones tomarían ustedes en ese caso? Pues ella realmente toma, para mi gusto, decisiones correctas, pero yo siento que sí, pues en el caso de optimizar, digamos, nuestra junta de consejo técnico, pues a lo mejor ustedes pueden utilizar un ejemplo de ustedes, o si gustan ustedes, de acuerdo, pues tienen toda la libertad del mundo de decir, analizamos esa, o analizarlo, pero de manera más breve, ¿no? De manera más rápida, y a lo mejor abordar un caso de la escuela. Yo creo que sería más Más enriquecedor. más sustancial, ¿no? Sí.
Sí. un caso de la escuela. Un caso real que ellas conozcan, ¿no? Así es. Pasamos a la siguiente. Compartir experiencias sobre el plan de atención. ¿Me ayudas a escribir? Sí. ¿Qué información contienen los planes de atención? Se establecen de forma clara los aprendizajes que se van a reforzar y los aspectos específicos por atender de esos aprendizajes y las estrategias por utilizar. Si tuvieran que implementar el plan de atención que revisaran, sabrían con claridad lo que deben hacer y por qué propósito. Exacto. El ejemplo que nos están poniendo en la guía, pues sí nos da una idea precisamente de qué elementos abordar. Pero bueno, yo soy de la idea que si ustedes tienen uno de su propia escuela, pues va a ser más enriquecedor porque es algo que conocen y entonces ellos, digamos, con más libertad, porque es un caso que todos conocen, van a tener más elementos para decir. Porque a todos nos ha pasado, ¿no? Tuve yo una compañera que los papás del Carmen le exigieron a la directora que querían ver el título de la maestra, porque dudaban que fuera maestra. Yo creo que a todos nos ha pasado y sin embargo tú cuando ves su desempeño, pues yo no veo que trabaje mal, yo no veo que trabaje mal, yo no veo esto, yo no veo aquello, y sin embargo hay padres de familia que se toman esas atribuciones, ¿no? Entonces tú dices, igual y si eres cercana a ella o no, pues le dices un consejo, no, ¿sabes qué? Te faltó hacer esto, o no les permitas a los papás esto, o incluso, ¿no? O sea, llega un momento que terminas tú como compañera involucrándote, ¿no? Porque se te hace injusto por esto, por el otro. Entonces yo creo que es importante precisamente analizar todo esto, ¿no? En el caso de nuestro plan de atención de los chicos en rezago, precisamente tener bien claro qué es lo que vamos a abordar, tener bien claro cuáles son los contenidos que urge reforzar, cuáles son los contenidos que ya están consolidados, cuáles son los contenidos que la mayor parte del grupo ya consolidó, pero a lo mejor hay uno o dos contenidos que la mayor parte del grupo ya consolidó, pero hay un pequeño grupo dentro del salón que no consolidó. Entonces es bien importante tener bien claro eso y precisamente qué estrategias vamos a utilizar para superar esta situación. Compartan sus experiencias sobre los aciertos y las dificultades que tuvieron con su plan de atención en el ciclo anterior. Bueno, yo creo que esto, les digo que esta sesión es bien padre porque tiene mucha reflexión. Por decir algo, ya hicieron todos sus docentes, hemos hecho todos un montón de diagnósticos durante un montón de veces, pero yo creo que ahorita pocas veces nos hemos sentado a decir, bueno, mi diagnóstico del año pasado me funcionó, no me funcionó, ¿qué le cambiaría? ¿Qué no le cambiaría? Ven que muchos años hicimos unas fichas, ¿no? Entonces todos los ciclos escolares era un peleadero entre la Junta de Consejo, porque había profesoras que decían, es que las fichas son lo máximo, a mí me sirvieron mucho, ¿no? Y habíamos otras que decíamos, pues a mí no me sirvieron. Y te las chutabas a fuerza, ¿no? Y por ejemplo, hubo cosas, un año, hace como 4 años, creo 5, que nos hicieron hacer los estilos de aprendizaje. Eso, por ejemplo, a mí me servía mucho. Entonces, pero a mí, ¿no? Entonces yo a lo mejor digo, saber los estilos de aprendizaje de los niños, para mí es súper importante y a lo mejor va a haber algunas de tus compañeras que van a decir, pues a mí no me sirve que adquiera el conocimiento de esta forma o de esta forma, a mí no me importa, o no me sirve, ¿no? Y sin embargo va a haber personas como a mí que digo, pues a mí sí me sirve, y las fichas, ¿no? Pero yo creo que eso es muy importante, que tú como docente, tú como directivo, te sientes con tus maestros y digas, bueno, ¿qué sí sirvió de tu diagnóstico? ¿Qué mejorarías? ¿Qué cambiarías? O a lo mejor viendo algunas, no sé, ahorita que hay un montón de videos de esta junta de consejo y todo, a lo mejor hasta elementos, ¿no?, que tú no has considerado o que nunca has aplicado en tu diagnóstico, decir, no, pues esa es una súper buena idea que yo nunca he implementado y sin embargo se me hace una muy buena estrategia, ¿no? Entonces yo creo que esta parte de sentarnos a analizar los diagnósticos que yo he hecho me han funcionado, sí me han servido para saber qué temas son los que tengo que consolidar, qué temas ya están consolidados o qué estrategias tengo que tener en cuenta para este grupo, porque a lo mejor hay cosas que nos han funcionado increíble con un montón de grupos. Yo tuve un grupo de primero que yo les pongo muchos juegos y cosas, ¿no? Y tuve un grupo, y eran bien listos, era muy buen grupo, y me decían, ay, si vamos a jugar bien, porque si vamos a jugar letras o números, entonces eso no es jugar. Entonces, y se ponen, ay, si nos vas a poner a plantear que de esto y de aquello, no, entonces no. Sí,
o nos pones una canción casi bien, o no nos pongas nada, ¿no? Y eran un grupo muy bueno. Y entonces yo aprendí que con ellos era a lo que íbamos. Y precisamente, si se apuraban y todo, yo los sacaba a jugar un cabrón. Pero hay grupos que te van marcando hasta ese ritmo, ¿no? Cosas que me habían funcionado en 20 años de servicio, unos chiquitos de primero me dijeron, no. O me cantas una canción casi de banda que de verdad disfrutemos, o sácate con tu canción que de los números, que de las tablas, que de las letras, no. O cantamos bien o no cantamos. Entonces, hay niños, hay grupos, pues que toda tu estructura te la van a echar a la basura, y no es porque estén mal, es porque con ellos no funcionan. Son las necesidades de cada uno. Y los estilos de Los vida. estilos de Entonces es bien importante hacer este análisis, ¿no? ¿Qué te funcionó y qué no te funcionó? Y qué a lo mejor no has implementado, pero a lo mejor te arriesgas a implementarlo, ¿no? Pasamos. Definir criterios para elaborar el plan de atención. Bueno, pues esto ya es lo que hemos venido diciendo, ¿no? Precisamente, de manera colegiada, ¿qué es lo que nos surge incluir en este plan de intervención? ¿Qué es lo que nos surge no hacer, a lo mejor porque no ha funcionado? O a lo mejor a nosotros no nos ha funcionado, pero en este grupo que yo sé que tiene la madre reina, yo sé que a ella le funcionaría porque yo ya lo tuve, Juana ya lo tuvo, tal ya lo tuvo, y a nosotros esto no funcionaría, pero con ellos sí funcionaría, ¿no? Por su grado de madurez, por su estilo de aprendizaje, por sus características, ¿no? Y también incluye la parte de los estilos de enseñanza, Claro. que van teniendo las maestras, ¿no? Yo lo he visto con un grupo en específico que las maestras que fueron primero y segundo de este grupo es algo parecido al estilo de aprendizaje que tuvieron en tercer y cuarto. Entonces como que esa parte les ayuda mucho a los niños, ¿no? Y para ellos también acuérdense que es todo un proceso de adaptación. Tenía yo un grupo que tuve 2 años y me llevaba ellos súper bien, los amaba con locura, de esos grupos que se te van a llorar. Y cuando pasa con la siguiente maestra, pues ella era normal, yo la veía normal. Y luego me decían, maestra, ¿qué puede pasar a Disneylandia al reclusorio? Y entonces yo les decía, pues yo la veo normal, ¿te pega? No, no me pega. Pero entonces, ¿qué te hace? ¿Te castiga? No, es que no me castiga. Entonces, ¿por qué dices que es como de pasar de Disney al reclusorio? Pues es que es el modo en que nos trata, maestra, es el modo en que nos ve feo. Y tú dices, papi, después hasta la vas a querer. Y ellos me decían, ¿qué voy a querer esa vieja? No sé qué. Y yo, no te hables así, pero mi compañera, porque es mi amiga, ¿no? Y entonces, para ellos, acuérdense que ellos también tienen que pasar por un proceso de adaptación. Y a veces ese cambio, a ellos también les, como dices tú, ese estilo de aprendizaje, ese estilo de enseñanza también es súper importante, ¿no? Pasamos a la siguiente. Bueno, este plan de atención tiene la intención de reforzar los aprendizajes fundamentales aún no consolidados del grado o de grados anteriores mediante la organización de actividades pertinentes dirigidas a las y los estudiantes. Sin embargo, es importante reconocer que puede haber aprendizajes que es necesario reforzar con todo el grupo y otros solo con algunas niñas, niños y adolescentes. En este sentido, se recomienda que se identifiquen claramente cuáles son necesarios trabajar con todo el grupo y diseñar una estrategia para ello. Bueno, para las niñas, niños y adolescentes que requieren mayor apoyo en otros aprendizajes, es importante desarrollar una estrategia de atención, si no de manera personalizada, sí con un mejor acompañamiento. ¿De qué sirve saber que una o un estudiante necesita reforzar ciertos contenidos si la forma de apoyarle será darle una serie de ejercicios seleccionados del tema que deben resolverse sola o solo? Yo creo que esta parte también es muy importante, ¿no? A lo mejor va a haber contenidos que te vas a tener que sentar con él. Y esta parte a veces UDI nos dice, no, es que sabes que no puedes hacer eso. Y sin embargo, tú das el contenido, digamos, de manera general, y a lo mejor este chico sí va a necesitar que le dediques, no sé, 10 minutos, ¿no? Porque a veces no puedes dedicarles más, ¿no? Pero este pequeñito sí necesita que te sientes con él, aunque todos estén haciendo lo mismo, pero a lo mejor sí requiere un acompañamiento más personalizado a este chico, ¿no? O este par de chicos, o no sé. Sí vas a tener que ingeniártelas para tenerlos de manera diferente, ¿no? Es ahí donde entra la autonomía. Así es. Con la pena, tiene trabajo los demás y este niño me requiere más y le pasa Aunque tú busques el modo de justificarlo, porque recuerden que hay niños, bueno, yo he tenido niños que dicen, sí, ¿por qué se van a sentar con René y conmigo no? Conmigo no se ha sentado, de todos los especiales, no, pues vete, me invitas, ¿no? Vete. O sea, ya tú tendrás que tener estrategias precisamente para atender a estos chicos que requieren más atención
sentarte con ellos, o ven que en la guía decía que la maestra iba a hacer como un tipo monitoreo, ¿no? Y hay niños que además sí aceptan, por decir algo, si tú le dices, ¿me ayudas con luz? Va a haber niños que van a decir, no, sí me ayudo. Pero va a haber niños que también te van a decir, los niños actuales te dicen, ¿y por qué? ¿Por qué no me ayudan? O sea, también tenemos de todo, ¿no? Entonces tener en cuenta esta parte, que a lo mejor tú dices, voy a hacer unos monitores y que se van a sentar y van a hacer y van a deshacer, y resulta que a la mera hora no te funciona. O al revés. O te funciona muy bien, ¿no? Resulta que ves que a ellos les entienden mejor que a ti. Entonces, bueno, será también Ahí se pudiera implementar lo de los grupos interactivos. Pues a mí se me hace muy interesante y se me hace que funciona muy bien lo de grupos interactivos, porque pues de manera muy breve tú repasas, ¿qué te gusta? 4 temas, 5 temas, y como lo haces de manera divertida y como no se quedan en un mismo grupo, pues entonces también vas hasta mejorando la situación. Si hubiera una situación de conducta en el grupo, se mejora mucho también. Es esa la... Un plan de atención pertinente para atender a su grupo y a cada estudiante es todo un reto, como ya lo habíamos comentado. Sin embargo, hay estrategias que es posible implementar a nivel escolar, sobre todo cuando se detectan dificultades comunes. Consideren las metodologías que han realizado en las sesiones de Consejo Técnico Escolar, enseñanza en el nivel apropiado, aprendizaje basado en proyectos, relación tutora y entre otras que conozcan o hayan aplicado. Por ejemplo, proyectos a mí se me hace súper interesante, ¿no? Pero sí requiere, digamos, tener, digamos, el vocabulario, los elementos para explicarle al papá, a lo mejor, que en esta materia o en este periodo no va a haber exámenes o no vas a calificar, digamos, de manera tradicional, porque el producto va a ser un proyecto. Y sin embargo, a mí se me hace pues muy enriquecedor, porque a lo mejor tú dices, ay, nada más con eso vas a calificar. No es que no es nada más con eso, es un trabajo que se hizo durante 15, 20 días. Pero se les puede dar una rúbrica. Claro. El proyecto debe o el producto final debe contar con estos elementos. Así es. Y por decir algo, y le asignas a cada elemento pues un porcentaje, ¿no? Para que los niños y los papás sepan precisamente qué calificación tuvo y por qué la tuvo, ¿no? Pasamos a la siguiente. Otro aspecto relevante es el tiempo que debe durar el plan de atención. Porque solo durante el primer periodo, si esto no es suficiente, ¿cómo colectivo pueden decidir durante cuánto tiempo implementar este plan? Yo creo que esta autonomía nos da precisamente ese criterio, ¿no? Yo sí llegué a tener grupos súper rezagados y eran, no manches, te morías de angustia porque, por ejemplo, en las escuelas que llegué a estar decían, este primer periodo, digamos, septiembre y octubre, vamos a utilizarlo para nivelar al grupo. Y yo llegué a tener grupos tan rezagados que tú dices, es que 2 meses no me van a cubrir, o sea, en 2 meses yo no cubro el rezago que ellos tienen, ¿no? Y era muy difícil hacerles entender a los padres, a los compañeros y a los directivos que ese grupo, pues si no sabía multiplicar y dividir en quinto o en sexto, es obvio que te tenías que detener a enseñarles las operaciones básicas, ¿no? A repasar tablas, a suma iterada, no sé, y muchas veces pues no te entienden, pues muchas veces te dicen, no, pues ¿por qué apenas van en estado de plan y programa si tenías que ir hasta acá, no? ¿No? Sí, pues si ellos hubieran llegado bien, ya estaría en raíz cuadrada, pero resulta que a veces no es así. Entonces el colectivo se les está dando la apertura precisamente para decir, ¿cuánto tiempo te vas a tardar en implementar este plan de atención? ¿1 mes? ¿2 meses? ¿3 meses? Incluso todo el ciclo escolar, ¿no? Y como vemos, yo creo que a lo mejor este ciclo escolar ya tiene más. No, seamos más optimistas. La siguiente. Bueno, como yo les comentaba, esta sesión número 4 es de dialogar mucho, de reflexionar mucho. Entonces aquí proponen dialogar sobre los criterios que según sus consideraciones deberían seguir al elaborar su plan de atención. En este ciclo escolar, escríbanos como para compartirlos con el colectivo posteriormente. Entonces digo, aquí es de mucho reflexionar, mucho analizar, pero no nada más analizarlo, sino que quede plasmado, ¿no? Esos criterios que urgen o que son importantes o que es importante tenerlos plasmados, ¿qué elementos va a tener en este plan de atención? Pues tenerlos por escrito, ¿no? Presenten al colectivo los criterios que definieron por equipo. De manera voluntaria, un equipo puede presentar lo que plantearon y a partir de ellos agregar o modificar lo que sea necesario.
La intención es que al final cuenten con una lista de acuerdos sobre los criterios que seguirán para diseñar su plan de atención al ciclo escolar que comienza. Yo creo que la socialización es súper importante, ¿no? Porque a lo mejor yo, por decir algo, digo, debe llevar esto, 3 elementos, ¿no? Pero resulta que no se le ocurren otros más que yo no había contemplado. O una estrategia diferente a la que yo había contemplado. O a lo mejor, no sé, a alguien se le ocurrió algo bien diferente. Y entonces yo creo que es importante, precisamente en esta socialización, ver los diferentes tipos de opinión, ideas, criterios, y no sé, ocurrencias o experiencias que ellos han tenido exitosas, ¿no? Y yo digo, por decir, a lo mejor yo nunca he aplicado el método Singapur, pero Laura me lo propone y hasta me dice, no, pues yo te ayudo, Marta, y te presto los libros y me arriesgo, ¿no? Me arriesgo y digo, bueno, pues ok, acepto que me ayudes, que me orientes, que me prestes tu material y me arriesgo y a ver si así lo logro nivelar, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, ¿no? Esta socialización en la que podemos enriquecernos y definir cómo va a quedar, ¿no? Este plan. Los componentes de la Estrategia Nacional para promover trayectorias educativas continuas, completas y de excelencia pueden apoyarles en su plan de atención y en los compromisos que como escuela establezca para fortalecer las trayectorias educativas de sus estudiantes. Bueno, pues ahí viene la liga y viene en la guía también, por si ustedes quieren, no sé, echarse un clavado ahí y analizar, porque yo creo que ahorita va a ser importante sacar recursos de donde haga falta, ¿no? Hasta de donde no, pues con tal de obtener un mejor resultado de nuestros chicos, ¿no? Pasamos a la siguiente. También pueden revisar la infografía que se presenta en el anexo 4 de esta guía. Y bueno, pues ahí vienen 5 elementos que bueno, pueden ser de mucha utilidad, que son la evaluación diagnóstica informativa. Pueden precisar, a lo mejor dicen ustedes, no la voy a hacer totalmente, pero sí me sirve esto y esto y esto de esta propuesta que ellos me están dando. Habilidades para la vida y la atención socioemocional. O sea, yo digo que vale la pena darle una revisada y a lo mejor, si no lo vamos a implementar como tal, a lo mejor si nos da una idea o si nos da elementos y decir, bueno, de esto copió esta parte, de esta parte, o este sí está súper bien y lo implementamos, ¿no? O lo propongo a mi colegiado y mi colegiado igual dice, no, pues la verdad. Pasamos a la siguiente. Nuestro espacio de formación transitando hacia los campos formativos. Bueno, aquí va a ser muy importante analizar qué características tienen las asignaturas y qué características tienen los campos formativos, para que ellos, analizando las características de uno y las características de otro, ellos puedan ver precisamente las ventajas de los campos formativos. ¿Me ayudas, Javi? Analicen su listado en torno a las siguientes preguntas y compartan sus reflexiones. ¿Cómo se evaluaban los contenidos? ¿Cómo eran las actividades propuestas? ¿Qué tanto se relacionaban entre sí los contenidos de las asignaturas y con la vida cotidiana? Así es. Si nosotros vemos precisamente cómo trabajábamos nosotros con asignaturas y cómo vamos a trabajar ahora con los campos formativos, se supone que ahora con la transversalidad va a ser todo, digamos, a veces nos pasa que en la vida real, en la vida cotidiana, no está separado por materias, ¿no? Se te presenta una situación problemática y tú para poderla resolver, a lo mejor vas a tomar cosas de matemáticas, a lo mejor vas a tomar cosas de historia, a lo mejor vas a tomar... En la vida difícilmente vas a encontrarte una situación en la que tengas necesidad nada más de una sola asignatura. Entonces la ventaja de los campos formativos es precisamente entender que en la realidad nada está fragmentado, ¿no? Todo está, digamos, de manera más general, más global, y si nosotros enseñamos a los chicos a abordar de esta manera los contenidos, pues a la hora que te enfrentan a la vida real, ellos van a poder ver esto de manera pues, global, ¿no? sin estar fragmentado, sin estar dividido, y en teoría pues esto tiene, digamos, más probabilidad de educar al niño para esta situación de la vida real. Pasamos a la siguiente. Pero ya desde el 2004 había, tienes
Ujú. Es lo que les digo, que de alguna manera pueden ustedes tranquilizar a sus maestras de que esto pues no es algo nuevo, ¿no? O sea, no es algo nuevo, es algo que ya hemos trabajado con la transversalidad, Con los aprendizajes clave también. Sí, Ya las aprendizajes como primero y segundo es un trayecto formativo. Continuo. Entonces, aplicaron a los demás grados. pues sí, no hay nada nuevo y tenemos que tener eso como bien claro para estar, digamos, de algún modo tranquilos. Estar tranquilos también en el sentido de que somos profesionales de la educación, no nos están pidiendo que haga una operación de corazón abierto. Entonces, pues, tenemos que poder, no es algo que no nos están pidiendo algo que no vamos a poder, nada más es irnos familiarizando con la nueva terminología y no, porque además las cosas cambian de un modo, por ejemplo, yo hace un montón de años, hace como 25 años, quería hacer mi maestría allí en Agua Bandiolo, y entonces cuando llego yo con mi proyecto para entrar a la maestría, yo quería hacer algo parecido. O sea, mi proyecto era de que si un niño o sea, es de lo particular a lo general, para que un niño entienda y conozca la vida, primero tiene que entender su comunidad. ¿Y saben qué me dijo? Ahorita me dan ganas de irlo a buscar y decirle, no, que no. Entonces él me dijo que estaba yo muy equivocada, que no era así, que yo no podía fragmentar al niño, que el niño lo que se le presentara en la vida se entendía. O sea, si hoy tenía que irse a Japón, no tenía que poder sobrevivir en Japón. Y que entonces casi agarró, hizo bolita en mi proyecto y lo echó a la basura, ¿no? Y entonces ahorita que veo todo esto digo, ¿cómo me dan ganas de irte a buscar, desgraciado? Porque mi propuesta era esa, que un niño para poderse desenvolver tiene que entender primero, obvio, su familia, de su familia salir a la comunidad, a la escuela, y que tú Primero reconocerse, sí, ¿no? así, de lo particular hacia lo general, pero mi base era la comunidad, y es lo que estaba yo equivocada, ¿no? Y entonces ahora digo, ya me dio razón la vida, pero pues ya ni modo, ya hice otra maestría. Pero las conceptualizaciones, yo a lo que me refiero es que las conceptualizaciones cambian. Sí. Como veíamos la vez anterior, era el niño al centro y ahora es la comunidad al centro, y de ahí tiene que partir, y de algún modo tienen razón, porque si el niño no entiende su comunidad, si el niño no aprecia su comunidad, si no conoce su entorno, y yo pienso que al revés, si tú conoces este entorno y lo conoces bien y te desenvuelves bien, después te vas a poder desenvolver en todos los demás, en el que te pongan, porque ya sabes tú, ya conoces, digamos, una parte de la vida real, y entonces después nada más adaptarías. Pero bueno, ahora está de moda y en mi época no estaba así, ¿no? Espera eso. Una vez terminada su historieta, otra o tira cómica, compártanla con el colectivo y identifiquen las posibilidades, similitudes y diferencias. Esta tira cómica era la que yo les decía que a lo mejor ustedes pueden hacer otra cosa, ¿no? O una presentación de PowerPoint, o llevar ya los reportes, o sea, o ya llevarla prehecha para que sea muchísimo más rápida, ¿no? Entonces, aquí ver precisamente es cómo aprendíamos nosotros cuando fuimos jóvenes o niños, cuáles eran nuestras asignaturas favoritas, evocar precisamente este momento en el que nosotros estuvimos cuando fuimos estudiantes, cuáles eran nuestras asignaturas favoritas, qué materias había, cómo nos enseñaban, y aún así, dentro de nuestro colegiado vamos a encontrar personas que, por ejemplo, en la secundaria aprendimos por asignaturas y va a haber personas que aprendieron por áreas, ¿no? Entonces, aún así, van a encontrar una diversidad bien increíble. Yo voy a decir, no, pues yo aprendí por asignaturas, y alguien pues más joven va a decir, no, pues yo aprendí por áreas. Yo no vi geografía, yo no vi eso, sino yo vi ciencias sociales y ciencias naturales, ¿no? Porque pues acuérdense que todo va siendo por, no digo por moda, sino por gestiones, ¿no? Pedagógicas. Pasamos a la siguiente. Rompiendo paradigmas de asignaturas a campos de formación. En la actividad anterior recuperaron sus experiencias escolares e identificaron que el currículum se organiza en asignaturas para abordar cada uno de los contenidos. Que es lo que les digo, algunos te van a decir, yo aprendí por asignaturas, y aún así, los que son bien jóvenes te van a decir, no, pues yo aprendí por áreas. Pero es importante, ¿no?, enriquecer esa parte. Tomen una hoja y pinten a la mitad, dibujen en un lado cómo representarían gráficamente un currículum organizado por asignaturas y en el otro por campos formativos, ¿no? Que yo no les daría nada. Ya lo que es, ¿no? Ya no estaría tanto a la persona. Por ejemplo, la hoja que nos dio el supervisor, a mí se me hace súper bien para hacer, digamos, este tipo de análisis,
porque vemos de manera muy concreta los dos planes, ¿no? Esa comparación, y ya no los hacemos que, o sea, es bueno analizar, es bueno reflexionar, es bueno pensar, pero para no desgastarlos tanto, a lo mejor ya darles algo así, algo concreto. Se me hace muy buena ese material que les dio el maestro, porque así no nos haríamos desgastarse tanto, ¿no? Una vez terminados sus diagramas, observen las imágenes que se presentan a continuación y analicen conjuntamente los puntos de encuentro y divergencia con las propias. Pues ya que ellos hicieron precisamente su cómic, ya que hicieron su cuadro comparativo diciendo cómo se trabajarían asignaturas, cómo se trabajarían campos formativos, ya después pues viene este análisis, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Qué tiene mejor qué tiene mejor aquello? Y bueno, aunque tenga cosas mejores en el anterior, pues ya no está vigente, ¿no? O sea, que también tanto análisis para si quieres es así, y si no quieres también es así. Pasamos por eso ahora sí. Bueno, pues la importancia de los campos formativos es que están concatenados, enlazados, y que de algún modo, esa es la gran ventaja que les veo, que el hecho de no estar fragmentado por materias y por contenidos, va a ser más fácil la vinculación, y al haber una mayor vinculación, para el niño va a ser también más fácil la comprensión de los contenidos, ¿no? Porque todos de algún modo están relacionados y al mismo tiempo se vuelve pues a relación. Entonces, bueno, esa parte a mí se me hace favorable. Escriban sus conclusiones en la parte posterior de la hoja. Pueden apoyarse en la siguiente pregunta: ¿qué ventajas y desventajas identifican en cada una de las formas de organizar el currículo? Pues como les digo, yo no les desgastaría tanto a eso porque, o sea, es bueno tener claro como docentes y personas que nos encargamos, que estamos dentro de la educación, tener bien claro para ti qué es mejor, pero también de algún modo, pues eso ya no nos están preguntando, ¿es así? Si queremos y si no queremos, es así. Ahora revisen a detalle la siguiente infografía: campos formativos, plan y programa de estudios de educación básica 2022, perspectiva interdisciplinaria. No sé si ya se os había leído esto, ¿no? Su estructura y articulación reconoce la diversidad de saberes para promover cambios en los parámetros de construcción y relación con el conocimiento. Reorganiza los contenidos, construye redes entre conceptos, prácticas y procedimientos de diferente orden y complejidad. Fomenta la construcción de hábitos intelectuales para que los estudiantes aprendan a mirar críticamente los fenómenos de la realidad desde diferentes perspectivas. ¿Me ayudas con eso? ¿Sí? No. Bueno, sí. Contenidos del programa de estudio son una disposición de conocimientos y saberes en un campo formativo que cobran sentido en la relación que se establece entre ellos y con los ejes articuladores. Vinculan el conocimiento con hechos concretos de la realidad en la forma de problematizaciones o temas generales de estudio. Permiten la integración del conocimiento y una visión más compleja de la realidad, considerando distintos ámbitos de la vida. Sí. Características principales: didáctica. A partir de la didáctica se realiza la conexión entre contenido y ejes curriculares en un campo formativo. Sitúa los puntos de articulación del conocimiento y el saber con situaciones de enseñanza en los que las y los docentes ponen en juego sus saberes. Las y los docentes generan situaciones de aprendizaje aplicados a la realidad cotidiana de las y los estudiantes. Comunidad escolar considera la pluralidad de saberes y conocimientos con los cuales acercarse a la realidad que se requiere estudiar. Contempla la interacción en la que se generan, discuten y comparten diferentes saberes entre los integrantes de la comunidad escolar. Bueno, yo participé en la elaboración de lo de libros de texto gratuito, inicié, y yo cuando me dijeron tienes que hacer unos ejercicios con estas 4 características, yo empecé, ¿no? Y después dije, ¿saben qué? Está su trabajo, a ver quién se les hace, porque estaba complejo. Y a mí lo que me detuvo fue precisamente esta parte de la comunidad escolar, porque ellos nos decían, tienes que diseñar una actividad en la que tú diseñes lo que el niño va a hacer en el aula.
lo que el niño va a hacer en la casa, la interacción con la familia y la interacción con la comunidad. Y yo dije, espera, todo me suena súper bien. El trabajo en la escuela te lo diseño, sin problema. El trabajo en la casa te lo diseño, sin problema. El trabajo del niño con la familia, ahí sí se me hace un poco complicado porque sabemos que muchos de nuestros niños están solos todo el día. Entonces ahí yo me topé un poco con pared. Pero cuando llegamos a la parte de dejarle al niño actividades, vamos a suponer de matemáticas, en las que interactuara con la comunidad, yo ahí sí dije, ¿saben qué? Está su trabajo. ¿Por qué? Porque una situación de matemáticas en el súper puede ser súper interesante, en el mercado puede ser increíble, pero muchos niños están solos todo el día. ¿Y los riesgos? Y los riesgos, exactamente, digo, yo le pongo al niño que vaya al mercado y que vaya y que compre y que diga, en teoría suena súper bien, genial, pero ya sentándonos fríamente en la realidad, ¿lo iba a poder hacer? No. Yo me di de todas porque dije, estoy mal yo, están mal ellos, estoy siendo tradicionalista. Entonces me topé tanto con pared que yo le dije, bueno, pues ahí está, no quiero tus 5,000 pesos. Y pues renuncié porque yo me topé precisamente con esta situación de la comunidad escolar. No le encontré, al menos en este momento que va empezando, no encontré cómo aplicarlo. Pero a lo mejor soy yo, ¿no? La que estoy siendo tradicionalista, la que no estoy teniendo apertura, la que me faltó a lo mejor imaginación. Entonces, la realidad, los niños están solos. Entonces yo dije, ¿qué tal tengo una actividad en la que pongo en riesgo hasta el niño? Y después, ¿no? Pues hasta demandas, ¿no? De que se detuvo esta situación, ¿no? Entonces, pues, renuncié y me emocionaba mucho, pero Y ya está todo el día en programas digitales. no lo No. creo, No. lo creo porque de los libros. Primero tiene que estar estructurado el plan para que después se compagine con las actividades de los libros y entonces ya se generen. Y ahorita 30 escuelas por entidad van a estar en el pilotaje. Ciudad de México no sabemos, bueno, ya están, pero yo no lo sé, cuáles son esas 30 escuelas seleccionadas para el pilotaje, donde todavía se vea esta actividad. ¿Es posible, no es posible, es real, es factible, se puede realizar, se va a realizar? Todavía se está en pilotaje. Apenas va a arrancar el pilotaje, mejor dicho. Entonces todavía no es tan mal, no se preocupe. O sea, seguimos con los mismos. Nosotros seguimos igual, por Sí, eso... lo estábamos haciendo hace 20 días. Sí, Y no hay en la zona ninguna escuela que Pues hasta ahorita no. Hasta ahorita no han 20 días dicho nada. máximo, un mes todavía estaba yo diseñando la actividad. Entonces, no creo que esté. O a lo mejor se encontramos más rápida y lista que yo. Bueno, los campos formativos ya los vieron hace ratito con Ceci y con Héctor, con el profesor. Ya vimos que los campos formativos son 4, son lenguaje, ética, naturaleza y sociedad, del humano y lo comunitario y saber pensamiento científico. A mí me decía una maestra, pero ya quitaron las matemáticas, y maestra, no creo que una madre de familia, y ya quitaron las matemáticas, ahora sí hasta que se les hizo, nos quieren más ignorantes. No, espérate, no. Desarrollo de pensamiento científico. Exacto, están agrupados de una manera diferente, pero están ahí. Entonces, no, es lo que les digo, no tengan miedo, no pasa nada, nada más está estructurado de manera diferente. Madre Reina, ¿nos ayuda con la siguiente? Organícense en equipos de 4 participantes, dialoguen en torno a sus respuestas de las siguientes preguntas y escriban. ¿Cómo conciben el diseño de las estrategias de enseñanza y aprendizaje en un currículo organizado en campos formativos? ¿Cómo visualizan su práctica con el currículo organizado en campos formativos? Yo creo que esta parte va a ser bien importante que la analicen con sus maestros, porque yo creo que todos nos estamos haciendo esa pregunta, ¿no? Sí, ok, está bien padre, lo vamos a implementar, genial, ¿y cómo van a ser las planeaciones, no? ¿Cómo voy a organizar esas actividades con los alumnos ahora con campos formativos? Que les digo, viene siendo lo mismo, nada más vamos a tratar de que esta transversalidad pues se dé, ¿no? Entre encontrar el modo de que un contenido a lo mejor se relaciona o se correlaciona con esta materia. A lo mejor va a haber contenidos de matemáticas que se van a relacionar súper fácil con historia y súper fácil a lo mejor con alguna actividad de ciencias y con alguna otra actividad, ¿no? Y entonces, pues simple y sencillamente, donde se pueda correlacionar, yo soy de la idea que correlacionamos
y las que vamos a suponer pues fragmentación de sílabas o algo así. Si vamos a ver sílabas o vamos a ver algunas situaciones, pues encontrarle, y si no lo encontramos, yo soy de la idea pues que lo des así, aunque no se correlacione. Yo creo que es más bien como Adaptarte, ¿no? lograr al fin que se vea de manera tangible la famosa transversalidad del currículo con materias y materia, porque podemos, por ejemplo, se me ocurre un texto que hable sobre la situación sobre Veracruz y traiga datos de geografía y numéricos. Ahí puedo hacer una vinculación con matemáticas, puedo hacer una vinculación con geografía, puedo hacer una vinculación con español, porque puedo preguntar, vamos a ver cuáles son las palabras esdrújulas que aparecen acá. O sea, en realidad no es nada nuevo. No es nada nuevo y tampoco es difícil, nada más es una situación de perderle el miedo. De perderle el miedo, entender que no pasa nada y que la identidad debe estar pensando Sí. Seguramente ya está listo. Entonces no hay problema. Bueno, al terminar compartan algunas de sus respuestas en plenario a fin de identificar las fortalezas y áreas de oportunidad de las que parten para transitar hacia el cambio curricular. Pero yo creo que lo primero que ustedes tienen que hacer es tranquilizarlos. No pasa nada, no es algo que no conozcan, no es algo que no puedan, y nada más es empezar a empaparnos de esta terminología que es nueva. Yo así lo veo. Y esta parte de identificar fortalezas y áreas de oportunidad, con eso ya nos fuimos. Eso ya lo conocemos todos. Como zona escolar, nuestras áreas de oportunidad se centran en las habilidades básicas para la mejora. Lectura, escritura y cálculo. ¿Cuál es nuestra prioridad? La escritura libre. Que el niño sienta la necesidad de comunicarse. Porque si el niño siente la necesidad de escribir sus propias vivencias y experiencias, él se va a enfrentar a ese reto de cómo me comunico y va a mejorar su escritura. Y en el momento en que escribe, va a generar su deseo por leer lo que otros escriben. Está vinculado uno con el otro. Y pues ya vimos que en las habilidades básicas para la mejora del cálculo y las habilidades matemáticas, pues tenemos que seguir trabajando, porque es un proceso que tiene mucho que ver con la realidad que vive el menor. ¿Por qué un niño de 5 años que es vendedor en la calle maneja muy bien las cantidades, el cambio, el dinero, las operaciones? Porque forma parte de su cotidianeidad. Vuelvo a lo mismo, porque forma parte de su necesidad. Pero el niño al que el papá siempre le soluciona, siempre le facilita, pues va a llegar a la secundaria y nunca va a entender. Y va a seguir pensando que la tarjeta de crédito es dinero que el banco le regala. Bueno, pues aquí es súper importante que tengan bien claro cómo se trabajó por asignaturas y que el maestro se vislumbre cómo va a trabajar con estos campos formativos, visualizando desde cómo va a planear, cómo va a trabajar, pero le digo, pues no pasa nada, no nos están pidiendo algo que no podamos hacer, ¿no? Y se va a poder hacer. Y lo más importante es que lo tenemos que hacer, ¿no? O sea, decir, mamá, si quieres lo haces y si no quieres, también lo haces, ¿no? Entonces, pues sí. ¿Pasamos a la siguiente? Bueno, pues estamos por concluir nuestro primer taller intensivo, por lo cual consideraremos importante recapitular sobre las entrecruces de las diversas temáticas abordadas. Para finalizar, les pedimos que reflexionen en torno a las siguientes preguntas y completen el esquema que les proponemos. Mis ideas y sentimientos ante el plan y programa de estudio de educación básica 2022. Precisamente era lo que yo le decía, imaginarte cómo va a ser tu práctica. Imaginarte esta autonomía curricular, cómo la vas a implementar y hasta qué tanto tienen posibilidad los maestros de verdad de ser autónomos, ¿no? Porque también es bien importante, porque muchas veces no es una autonomía y pensamos que ya podemos llegar ahí a hablar con los niños, y no es así, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto podemos nosotros tener de verdad esta autonomía, estos campos formativos, estos ejes y campos y organización? Precisamente en esta última fase es reflexionar mucho, analizar mucho, de que ellos ya se centren en que esto es lo nuevo, vamos a empezar a trabajar con esto y empiecen a vislumbrar cómo se va a trabajar con estos campos formativos, cómo se va a planear con estos campos formativos y cómo vamos a trabajar pues con esto que ya es nuevo y que ya lo tenemos que aplicar. Pasamos a la siguiente. Finalmente, les sugerimos implementar
desde el primer día de clases. Bueno, esta ya la habíamos visto desde años anteriores, pues que llegas tú y le comentas al maestro pues que vas a saludar a los chicos así de finito y pues les va a ir diciendo algo agradable. Oye, qué padre que regresaste, te ves muy guapo, ese corte te queda muy bien, está bien padre tu chamarra, o lo que ustedes consideren, no estás más alto. Pero finalmente en esta autonomía curricular pues el docente puede aplicar a lo mejor algo que a él se le hace más divertido, ¿no? Pero lo que yo sí creo que es bien importante, sin importar si aplica en esta o alguna otra, lo importante sí es hacerle al niño que estar en la escuela es bien genial, ¿no? Por ejemplo, yo siempre traté de ponerle bienvenido, felicidades y ponerles un montón de muñequitos y recibirlos a lo mejor con una paleta o con un detalle, ¿no? A lo mejor con una pluma bien padre, o sea, sí darles un detalle y ese día pues diseñar actividades que no sean tan tediosas para que ese regresar a la escuela pues sea interesante, sea llamativo y ellos les dé gusto haber regresado a la escuela, ¿no? O sea, sin importar si es esa actividad o es otra diferente, sí que ese día sea casi mágico, ¿no? Bueno, esa es mi recomendación. ¿Sigue? Y es importante también que el maestro registre cómo vio a sus alumnos, qué experiencias vio que tenían, cómo vio que se sentían antes y después de la actividad. O sea, les dio gusto llegar a la escuela, sin importar si haces la del puñito o haces otra. Es importante precisamente hacer como este diario, este diagnóstico, esta relatoría de qué actitud tuvo el niño al regresar a la escuela. ¿Le gustó? ¿No le gustó? ¿Lo viste emocionado? ¿Lo viste triste? ¿Lo viste asustado? ¿Lo viste con flojera? Y precisamente te funcionó. Igual si no te funcionó esta actividad del puñito, tú dices, no, el otro año yo hago la que yo tenía contemplada, ¿no? O empecé con la del puñito, veo que no reacciona, a lo mejor tener hasta un plan B, ¿no? Tener esta actividad para, bueno, yo diseñaba 3, 4 actividades para el inicio del ciclo escolar, pues no sé, varias actividades, ¿no? Si es un grupo que ya tenía, no van a ser obvio las mismas actividades que vas a poner a un grupo que es nuevo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este juego de vamos a hacer una fiesta y yo que soy Silvia voy a traer sandías, ¿no? Y bueno, no sé, tener actividades para que ellos vayan diciendo su nombre y irlos tú también conociendo. Entonces puedes tú diseñar, no sé, 3, 4 actividades que sean divertidas, que sean interesantes, que sean lúdicas y al mismo tiempo llegar a este punto, ¿no? De cómo reaccionaron. Les dio gusto regresar, se emocionaron, estaban tristes, estaban apáticos, cómo estaban. Y si te funcionó, igual a vuelves a aplicar el plan, si no te funcionó, pues lo cambias. Les dije que la mira más larga, les dije. Maestras y maestros, si bien este ha sido un primer acercamiento, sabemos que con su experiencia, conocimientos y práctica profesional han enriquecido significativamente las reflexiones que hemos construido hasta ahora. Mientras profundizan en la comprensión del plan y programa de estudio de la educación básica 2022 y sus implicaciones en la práctica docente, agradecemos su confianza y participación en esta cuarta sesión del taller intensivo, donde el diálogo colectivo y la reflexión compartida de las diversas experiencias fueron nuestros ejes centrales. Bueno, pues ahí pueden ustedes subir sus experiencias y sus sugerencias. Y pues comúnmente no lo hacemos, pero yo les recomiendo pues que sí, ¿no? Yo últimamente ven que hay páginas de algún restaurante o algunos lugares donde te piden la reseña. Yo últimamente las hago, porque a mí me ha pasado que llego por decir algo, por mi casa hay 3 verificentros y yo no sabía cuál decidir. Y entonces me puse a leer las reseñas y el que tenía mejores reseñas ahí se fue. Y efectivamente, ¿qué creen? Que muy bien, tenían razón los de las reseñas, súper bien. Entonces yo ahora, si es un lugar que me gustó mucho o no me gustó, trato de poner la reseña precisamente. Si es un lugar que yo considero que está mal su servicio, sin ser grosera, sin ser pues fea persona, sí pongo lo que no me gustó. El precio es excesivo, el servicio no es el adecuado, no está lo suficientemente limpio. Entonces yo creo que es importante empezar a tener como esta cultura de expresarnos, ¿no? Lo que sí nos gustó, lo que nos gustaría que modifiquen, lo que siento yo que funciona y lo que no me gusta también. Yo creo que es importante, ¿no? Que quede asentado lo que sí y lo que no nos agrada. ¿Me ayudas, Luz? Maestras y maestros,
2022. Seguramente se aproximan nuevos retos y cambios en la forma de organizar el aprendizaje en la escuela. Sin embargo, para nosotras y nosotros es importante decirles que a lo largo de las diversas sesiones de formación recibirán un acompañamiento mediante acciones y recursos. Reconocemos que su labor es fundamental para el proceso educativo, pues como profesionales de la educación han desarrollado conocimientos y experiencias que les otorgan una visión amplia y profunda de las necesidades de las y los estudiantes. Sabemos que los cambios no se aplicarán de forma inmediata. En conjunto estaremos caminando para que se vean consolidados en la escuela e impacten a la comunidad. Seguiremos recuperando sus experiencias, conocimientos y saberes, dialogando colectivamente y buscando la reflexión continua sobre nuestra práctica docente. Agradecemos su participación en este nuevo camino, juntas y juntos. Les esperamos en las siguientes sesiones. Pues a lo mejor no hacerlo tan largo, pero sí hacerles ver a sus docentes, pues que trabajan muy bien, ¿no? Que hacen cosas, hay cosas que hacen súper bien. Hubo un supervisor hace muchos años que decía que lo que hacemos bien hay que carajearlo, ¿no? Y yo como estaba morrilla en ese momento decía, ¿qué pasa, no? Pero ahora que ya soy más grande, sí me doy cuenta que sí es importante a las personas cuando hacen algo muy bien decirle, están haciendo esto súper bien, vamos muy bien, precisamente para que ellas, igual que nuestros alumnos, pues recibirlas muy bien, ¿no? Recibirlas muy bien porque siempre causa un poco de crisis regresar de vacaciones, ¿no? Entonces, pues, entre nosotros, pues apoyarnos, darnos ese apapacho, esa frase, ¿no? Esa frase alentadora de son lo máximo, podemos, vamos muy bien. Y bueno, pues es la recomendación que yo les hago, apapáchenlas mucho, échenles muchas flores y van a ver que, bueno, a la larga ellas se van a sentir muy bien. Bueno, de mi parte sería todo. Gracias.